Que Todopoderoso les ayude. Agustín, siempre nos gozamos cuando él se expresa y el trabajo que ha hecho ayudando mucho allá en México. Recuerdo que había una actividad que me invitaron en México y yo he estado tratando de eludir ciertas actividades internacionales por los problemas que hay exigiendo los aeropuertos y todas las cosas que están pasando. Y cuando el líder no me podía alcanzar, lo hice a través de Agustín. Pero aquello estaba pack, ¿verdad, Agustín? Ya habían como cuánta gente viven allí. Más de 3,000 personas. Pack, nos quedamos asombrados de cómo estaba eso ahí en México. Y allá están muy estrictos para viajar, para entrar a México. México están demasiado fuertes en todo. Son demasiado estrictos. Y más estrictos yo creo que aún para viajar a Uganda y viajar a otros lugares. Está muy estricto México, pero es para bien de las personas. Les quiero invitar así, hermanos, a acercarnos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Permanezcan sentados. Y estaré intentando tratar la temática la seguridad enseñada por Pedro. Tratar de tocar, aunque sea por encima, lo que es la doctrina de la seguridad. Por lo general, los pentecostales, desde que nos convertimos, sabemos que somos salvos y que la salvación se puede perder. Los que son de línea reformada creen en una eterna seguridad de la salvación. Para ellos, el que ya fue escogido, fue elegido, que Dios vio en su presencia, esa persona ya está marcada por la salvación. Si se descarría, nunca esa persona había sido de los elegidos y de los escogidos. Los pentecostales seguimos la línea de arminiana de Herminio y seguimos esa línea arminiana que se nos enseñó. Así que no procuraré simplemente hacer algunas aplicaciones y que por lo menos nos sintamos firmes en esta experiencia de la salvación. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro se incluye entre la dódeca, entre los 12. Pero sabemos que habían otros también que eran conocidos como apóstoles, incluyendo a Bernabé, incluyendo a Silas, se les conocía como apóstoles. Se dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo esto hoy día corresponde a lo que es Turquía. Cuando usted cruza el puente del Bósforo o el puente de los Gálatas, inmediatamente se encuentra en el área de Bitinia. Y de igual manera cruza al otro lado y se encuentra lo que es el Asia Menor, que es la parte baja de Asia que corresponde a Turquía. A los que están en la Galacia, que eran más de 3 provincias que habían dentro de la Galacia, se multiplicaban. Los Gálatas eran varios grupos que estaban asociados y toda esa provincia los abarcaba. La Capadocia, los que hemos estado en la Capadocia saben que hay una tradición muy larga, histórica, de esos cristianos que vivieron especialmente en esas ciudades subterráneas. Si usted va a Italia y visita las catacumbas, usted se va a encontrar con lugares que son lóbregos, oscuros, simples nichos que tienen. Los que hemos estado allá sabemos que los pasadizos son muy estrechos, pero cuando usted va a Capadocia, usted va a poder visitar ciudades subterráneas completas. Ciudades que tenían todo, desde el sistema de letrinas, sistemas donde se lavaban, sistemas donde guardaban las cisternas internas, los silos internos, donde pasaban de un lugar al otro lugar y se conectaban de una ciudad con la otra, a veces por millas en esos túneles internos, porque es fácil de excavar esa piedra. Y él se dirige a los que están en el Ponto, en la Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice él, cuando se dirige a ellos, los llama los elegidos según la presencia de Dios. Dios, en su previo conocimiento, Dios sabe quién va a perseverar hasta el fin, quién se va a mantener, quién va a ser fiel. Dios sabe quién no va a volver atrás. Más Dios sabía cuántos iban a regresar atrás cuando viniera el COVID-19 y su fe la perderían. Pero Dios también vio a muchos como ustedes que se mantendrían firmes en su fe, perseverando hasta el final. Según la presencia de Dios Padre y nuestro amado Salvador, se refirió
a Dios como Padre muchas veces. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Y cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, os será hecho. Jesús de continuo nos enseñó que había una relación especial con Él hacia el Padre. Pero en el Antiguo Testamento no se utiliza mucho la expresión de referirse a Dios como Padre. Dios es el creador de todas las cosas, Dios trajo toda existencia, pero Jesús dejó ver que según el Padre es eterno, también el Cristo es eterno. Cuando la hermana Vivian estaba leyendo, decía que los profetas profetizaban por el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es el Espíritu del Mesías. Es decir, que Cristo, antes de su encarnación y antes de su manifestación corporal y física, Cristo estaba como el Hijo eterno de Dios, y ese Hijo eterno de Dios se transforma en el Cristo, y el Cristo se transforma en Jesús, y el Jesús se transforma en Jesús Cristo, y de ahí el nombre Jesucristo. Dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue derramada una vez y para siempre. El libro de Hebreos recarga vez tras vez, tras vez, tras vez, que hemos sido nosotros limpiados por la sangre de Jesucristo. Hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiera cometido pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ellos le vencieron por medio de la sangre de Jesucristo. En el libro del Apocalipsis se hace mención de continuo a la sangre de Jesucristo. En el estilo episcopal de epístola, siempre vienen dos palabras clave entre las muchas acuñadas por la iglesia cristiana. Una es la palabra caris, de gracia, favor inmerecido, y la palabra paz del griego, que es eirene. Pero otros términos que se acuñaron fueron términos como el arameo, maranata, Cristo viene pronto, y la iglesia cristiana comenzó a incorporar desde el principio un lenguaje nuevo, que es un lenguaje que nosotros tenemos. Pero si algo el apóstol, como escritor de esta epístola, mayormente estas epístolas se dictaban con un amanuense. Mientras ellos caminaban, se movían, alguien iba tomando en dictado lo que ellos iban expresando. Pablo en ocasión lo hizo, y en ocasión decía, mira con cuán grande letra a veces escribo, lo hacía directamente de su mano. Por la mayoría en aquel entonces así era que se componían las epístolas. Varias cosas quiero tratar. Número uno, quiero hablar sobre la seguridad de una esperanza viva. Dice en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí el apóstol da una bendición de las muchas bendiciones que se daban. Habla del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Establece y subraya y acentúa o mete entre corchetes la relación filial que hay entre el Padre y que hay entre el Señor Jesucristo. El término Kyrios, Jesús Cristo, pues está demostrando que Cristo era el Mesías esperado, el Mesías profetizado, el Mesías que se había hablado, el Mesías que vendría en el momento necesario para la humanidad como Él llegó. Pero también lo compara la manifestación de Cristo y esa esperanza viva que viene como resultado de Cristo haber resucitado de los muertos. Una de las mayores pruebas que tuvo nuestro Salvador fue haber enfrentado la muerte. La muerte produce ansiedad, la muerte produce temores, la muerte produce inseguridades, la muerte trae tristeza. Y durante varios domingos, nuestra hermana María del Pilar y Jaime han estado tratando la temática de la muerte. La muerte produce jocosidad. Nos reímos de la muerte a base de chiste. Pero la realidad es que el que está enfrentando una situación crónica, que le dicen que tiene cáncer, que tiene 3 meses de vida, lo tiene que ver de otra manera. La fe es fácil decir el que está con salud y decir si me muero hoy, que me muera hoy, pero cuando te dicen tienes 1 mes de vida, ¿cuántas cosas tú dirías al Señor? Yo no necesito 1 mes, yo necesitaría 1 año.
Tienes que pensar en lo que van a votar en tu casa, lo que va a dejar, el día que vas a salir, el trabajo que no tendrás, los amigos que vas a abandonar. El tema de la muerte no se debe tomar de manera muy jocosa. La doctora Elizabeth Kubler-Ross hablaba de cómo se enfrenta a la muerte, y no intentaré darle una clase de seminario, pero la gente tiene diferentes mecanismos de defensa. Yo como pastor lo sé cuando me toca aconsejar a alguien. Cuando era capellán tenía que aconsejar a las personas y tenía que saber en qué mecanismo de defensa estaba. Por ejemplo, lo primero es el negar, esto no puede ser. Lo segundo es entrar en una negociación con Dios. Si soy católico, pues me voy a poner un hábito, voy a comprar unos escapularios, voy hasta asistir a las misas frecuentemente, me voy a hacer parte del grupo de los caballeros de Colón o ella de las hijas de María, y voy a tratar de aplicar más, volver a leer el catecismo completo, repetir de continuo el Padre Nuestro, decirle el Ave María un sinnúmero de veces, a ir al confesionario semanalmente, tratar de ver si negociando con Dios puedo ser sano. Si soy pentecostal, soy evangélico, entonces negociaría con Dios. Si tú me sanas, Dios, voy a asistir todos los domingos a la iglesia, voy a diezmar de todo lo que tengo, voy a ser la persona más llena del poder del Espíritu Santo, voy a ir donde el pastor me diga que vaya, visitaré cuanto país tú quieras, voy a ser un misionero, voy a ser un evangelista. Si tú me sanas, te prometo que estaré dando tu testimonio en todos los lugares. Entonces, cuando ya la negociación no funciona en la persona entonces se puede ir a un estado de culpar a alguien. Estoy así porque mi familia no me atendió, estoy así porque el doctor me lo dijo tarde, estoy así porque alguien se ha confundido conmigo. Entonces la persona trata de echarle la culpa a todo el mundo por su condición. Cuando ya se pasa esa etapa, la persona entonces tiene que estarse moviendo a la etapa se mueve en una etapa después de ir a una etapa de aceptación. El problema es que a veces el paciente terminal está pasando por estas 5 etapas que necesariamente no las pasa en orden cronológico, pero la familia está pasando por las 5 etapas, pero tampoco la está pasando en el orden cronológico del paciente, y eso crea una tensión entre pacientes, miembros de la familia, y ahí es donde entra en acción la función de un pastor cuando tiene que liderar con todas estas cosas con la persona. Pero lo que podemos examinar en este pasaje, que la traducción en lenguaje actual, una traducción más fácil de digerir intelectualmente o quizás de más comprensión en el vernáculo nuestro, dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Partamos que hay que alabar a Dios en medio de todo. Hay que alabar a Dios cuando estamos bien. Hay que alabar a Dios cuando tenemos problemas. Hay que alabar a Dios cuando vengan las pruebas de nuestra vida. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se establece la relación de la deidad, de la filiación entre el Padre y el Hijo, que nos ha hecho nacer de nuevo. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Therefore, if any person is in Christ, any man is in Christ, the new creature is, and all things are behind, all things become to be new. Tim Challen había que estar recitando ese pasaje de continuo, lo que es la nueva vida. ¿Qué es la nueva vida? Lo que tú tienes ahora, el venir a la iglesia, el servirle a Dios, el alejarte de antiguas amistades, el alejarte de antiguos lugares, el vivir una vida de separación. Si eres un taxista, estás poniendo la emisora cristiana en cualquier emisora. Si eres un creyente, la Biblia te llama la atención, el momento de la oración. Y dice, y nos ha dado una vida con esperanza. Y puede haber lo que Pablo habló, esperanza contra esperanza, que era la esperanza que tenía Abraham. O sea, espero que no va a suceder nada. Yo ya para 100 años, Sara ya pasada en la época, no hay un solo óvulo en los ovarios de Sara, y Dios dice que se va a hacer un milagro, pero peor aún, Sara ya no está para esas cosas porque dice que no siente ningún placer para nada. Sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito, activa todo, renueva todo en la vida de Sara, que trabaja en el corazón de Abraham, que el hombre puede seguir procreando hasta que llegue anciano. Puede seguir procreando el hombre. En cambio, la mujer no. Cuando el último óvulo termina en ese proceso de la menopausia, que pasa de la menstruación, la última que tiene, entra la menopausia, ya no hay nada. Pero Dios tuvo que hacer todo interno en ella. Trompas de falopio abiertas totalmente, ovarios totalmente llenos,
para que ese milagro pudiera ocurrir y Abraham hacer la parte que le correspondía. Y eso es esperanza contra esperanza. Cuando tú tienes esperanza en algo que tú crees que no hay esperanza, cuando tú tienes esperanza en un milagro que piensas que no va a ocurrir, pero tú sigues con la esperanza contra la esperanza. Pero aquí se nos habla, nos ha dado una vida con esperanza, la traducción en lenguaje actual. Y esa es la vida nueva, es una vida de esperanza. Hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido regenerados. Pero nosotros creemos en todas las promesas que este nuevo pacto nos está dando a nuestras vidas. La Biblia habla del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. En realidad, en los términos originales hablan de pacto. Hay un antiguo pacto, el pacto con los judíos. Hay un nuevo pacto, el pacto que se tiene con la iglesia, comenzando con Cristo Jesús y con aquellos que ingresaron a ser parte de la iglesia. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros. Saber que Dios te ama es una de las máximas que puede haber en tu vida. Quizás tu mamá siente que no te quiso, quizás tu papá siente que no te amó, quizás mucha gente tiene excusas, hijos que no se comunican contigo, pero la buena noticia es que Dios ha manifestado su gran amor hacia nosotros por medio de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que sobresale en todo ese pasaje, la nota que brilla en todo ese pasaje, la bocina que suena en todo ese pasaje, la sirena que da alarma en todo ese pasaje, el signo de pare que da alarma es simplemente porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú estabas en el mundo y Él te amó a ti también. Y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo es nuestro referente de que si Dios lo hizo con su Hijo y su Hijo tuvo que venir a morir por nuestros pecados, pasar por esa terrible experiencia, crea que la mayor crisis de Cristo o las tres mayores crisis de Cristo fueron en Getsemaní. Mi amigo el doctor Israel Suárez lo predica de una manera que a mí me sería imposible hacerlo como el doctor Suárez, con su dinámica, con su imaginación, con su énfasis. Pero Cristo en Getsemaní tuvo que pasar por la crisis cuando ahora tiene que enfrentar la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se echa mi voluntad, sino la tuya. La segunda vez volvió, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se echa mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se echa mi voluntad, sino la tuya. 3 veces tuvo que enfrentar la mayor crisis que él le había hablado a sus discípulos. Tengo que ir a Jerusalén, tengo que morir, y si el Hijo de Dios, su vida nadie se la quita, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y él de continuo le decía lo mismo. Ahora cuando llegó ese momento tiene que enfrentar una de las luchas más grandes de toda su vida, enseñando a los seres humanos que hay luchas que tienes que enfrentar, pero recuerda siempre, mas no sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Y aquel que nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, sea hecha tu voluntad, nos enseña a nosotros que la voluntad de Él debe prevalecer sobre nuestras vidas. Pedro aquí habla de esa afiliación de Jesucristo con Dios, esa afiliación de Hijo al Padre. Pero cuando uno observa esta introducción epistolar, es una manera de doxología. Primero levantar a Dios, reconocer a Dios en el lugar que tiene. Todas nuestras oraciones deben comenzar reconociendo el lugar donde Dios tiene que estar, reconociendo que Dios es por encima de nosotros, Dios es más allá de nosotros, Dios lo es todo en nuestras vidas. El Hijo nos hizo a nosotros nacer esta nueva esperanza de vida. Tú tienes esperanza. Hay esperanza para los seres humanos. En medio de estas crisis, el ser humano debe confiar que hay una esperanza de Dios y sobre todo la resurrección es la base de nuestra propia resurrección. Los grupos religiosos pueden creer lo que puedan creer. Pueden creer algunos que se dicen no religiosos, pero nosotros creemos que el día que muramos, partamos de esta tierra, hay una declaración y hay muchas bases bíblicas para decir que volveremos a resucitar, que no dejamos nosotros de existir, continuaremos existiendo y estaremos en la presencia del Dios Todopoderoso. Número 2, les invito a observar 1 Pedro 1:4. Ya le pude tratar la seguridad de esa esperanza viva, lo que nos mueve a nosotros.
es por esperanza. Todo en la vida tiene que tener esperanza. Tienes que tener esperanza de que tus hijos se van a graduar, esperanza de que ese ser querido tuyo va a ser sanado, esperanza de que Dios va a hacer algo, que aunque todo se vea nebuloso, Dios pronto moverá esas nubes y el sol volverá a reclamar su territorio en el firmamento. Pero número 2, la seguridad de una herencia celestial. Y aquí tendré que hablar algo sobre el testador y el heredero. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El apóstol aquí está usando una serie de términos que pudieran ser enfáticos, sinónimos. La última vez que predicó nuestra hermana Gladys, jugó como predicadora, que lo hago yo, lo hacemos todo, en ese énfasis de los sinónimos. El doctor Miguel Ángel Rivera se destaca mucho por los sinónimos. Yo uso mucho los sinónimos. Si no le entiendes de esta palabra así, la puedes entender así. Si no la entiendes así, la vas a entender así. Y el idioma castellano, el español, nos permite a nosotros el poder utilizar los sinónimos que le dan lustre, le dan brillo en un momento de oratoria o un momento de predicación. Los sinónimos dan riqueza. Teodoro, cuando le toca ministrar de esa riqueza, mi hermana habla muy poéticamente, utiliza mucho los sinónimos. Y el apóstol lo que está diciendo que esa es una herencia que no se va a corromper, esa es una herencia que no se va a contaminar, esa es una herencia que se va a mantener siempre. Lo que Dios promete no se va a arruinar, pero nos dice finalmente que está reservada para nosotros en el reino de los cielos. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Mateo capítulo 6, verso 33. En el Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para todos aquellos que creen. Dios ve tras ve, nos afirma que hay promesas para nosotros, hay esperanza para nuestras vidas, hay una herencia celestial. La traducción en lenguaje actual dice, y de que nos dará lo que nos ha prometido. Dios promete, Dios cumple. Un predicador puertorriqueño que marcó una generación, incluyendo a mi hermano René y a muchos que se refieren a ellos como los orteguitas. Y hasta el día de hoy, ese grupo que estaba René y todos ellos tienen el mismo estilo que tenía su pastor. El pastor hablaba y soy de campo adentro, y ellos sin vivir en el campo dicen, y yo también de campo adentro, porque fue el que los marcó a ellos. Ese pastor, Rafael Torres Ortega, se refería a nuestro Señor Jesucristo como el caballero de la cruz, como el que da palabra y cumple su palabra. Y lo que Dios ha prometido en Cristo, Dios nos los va a dar. Nos da muchas cosas en esta vida, pero todavía lo más grande, lo mayor, lo tiene guardado y reservado en el cielo para cada uno de nosotros. Lo que ahora no ve, lo verá. Lo que ahora no toca, lo tocará. Lo que ahora no alcanza, lo alcanzará. Lo que ahora no ha recibido, lo recibirá. No sé cuánto levantan las manos y le dan toda gloria y honra a Jesús de Nazaret. Pero dice la traducción en lenguaje actual, lo que Él ha prometido no puede destruirse, no puede mancharse, no puede marchitarse. Y dése cuenta que se cambian los sinónimos. Ahora, los sinónimos, en vez de decir inmarcesible, en vez de decir inmaculado, ahora se pone simplemente es una herencia que no se puede manchar, no se puede destruir, ni tampoco se puede marchitar. Usted ve en la figura de ese sinónimo de destruirse una edificación que cae. En esa declaración de mancharse, algo que está totalmente limpio, blanco y tiene sus manchas. Y puede ver en marchitarse una flor con toda su fuerza, de momento marchitarse y quedarse sin vida. Lo que le está diciendo que esa construcción no se va a caer, que ese traje no se va a manchar y que esa flor nunca dejará de dar su aroma. Salmo 16, versos 5 al 6, observaba esta mañana esa herencia prometida que le recuerda al creyente de una herencia celestial. O sea, lo que le quiero decir, que Él nos ha hecho unas promesas para empezar a disfrutarla en esta nueva vida que es en Cristo Jesús. En el Salmo 16, versos 5 al 6 declara, Jehová es la porción de mi herencia. Dios mismo se hace esa porción de tu herencia y de mi copa. Porque mi copa rebosa, dijo el salmista en el Salmo 23.
porque adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque unge mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré yo por largos días. Jehová es la porción de mi herencia. Diga conmigo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, Dios no solamente te da una herencia, pero sino que Dios siempre tiene tu copa llena hasta que ya no cabe nada más en la copa. La copa representa el gozo, la copa representa el pacto, la copa representa la comunión. Pero dice, tú sustentas mi suerte, tú sustentas mi destino, tú mantienes mi futuro, tú guardas de mi mañana, tú guardas de mi próximo año, y todo está puesto en las manos de Dios, que es el sustentador de todas las cosas. Pero esta sentencia me llama la atención. Y diría mi hermano Pablo Aceituno, cuando el pastor dice, está muy interesante, muy interesante. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y tú puedes poner tu mente a trabajar, verte que has caído en una cisterna, no hay cómo salir, y las cuerdas te ayudan a salir. Verte como que estás atado, y como Sansón pudo romper aquella cuerdas inmediatamente. Le iba a Dalila, si me atan con cuerdas y son cuerdas nuevas, me podrán tomar. Y de momento Sansón sacó sus molleros, hizo un acto de Sansón y se zafó hasta el momento final, cuando se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había alejado de su vida, porque su fuerza no estaba en su físico, su fuerza no estaba en su experiencia, su fuerza estaba en que en el Espíritu de Dios estaba dentro de Sansón, y no es en nuestras fuerzas, son las fuerzas del Señor, no es en nuestra experiencia, es la sabiduría del Señor sobre nuestra vida. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista decía, ya yo estoy participando de esa heredad, de esa herencia, de ese legado. Es bueno, si usted puede en vida, poderle dar legado a sus hijos. Mi hermana Mirta, mi sobrina, en vida le dio la herencia, que era una casa. Y cogió y le entregó a mi sobrina y a la otra también. En vida, Mirta dijo muchos años atrás, esta va a ser tu herencia, la tienes que cuidar. Y hay quienes pueden darle una herencia en vida, otros simplemente la dejan. Y una herencia puede ser algo tan sencillo, las prendas que deje, el carro que tiene, la casa que tiene, algo puedes dejarle a tus hijos. De lo contrario, por más buenos que sean, si no son bien enseñados, estarán peleando como el perro y como el gato, como Lorenzo y como Pepita. Esa herencia es una herencia incontaminada. Las promesas de Dios para la otra vida son eternas. Estamos apenas saboreando algo de todo lo que Dios ha prometido. Estamos apenas sintiendo algo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos apenas disfrutando algo del cielo estando aquí en la tierra. Lo que viene, queridos hermanos, es mayor todavía. Esta vida, por mejor que haya sido, por más logros, por más títulos, por más realizaciones que hayamos alcanzado en esta vida, no se compara a esa vida eterna, a esa vida futura, a esa vida dentro de 100 años que estaremos todos nosotros, esa vida dentro de 50 años que estaremos muchos de nosotros, esa vida que yo no hasta en 50 años, lógicamente, esa vida que en 25 años más quizás no estemos muchos de nosotros, porque con 71 ya van a ser, casi voy a estar picando casi para los 100, y si le pongo 24, 29, ya voy a estar en los 100. O sea, sabemos que muchos de nosotros en 25 años más vamos a estar gozando totalmente de esa vida con todos sus beneficios. En 50 años más, 100 años más, definitivamente todos nosotros estaremos gozando de esa vida eterna. No estaremos más en este planeta Tierra, pero puede ser que Cristo venga y levante la iglesia y empecemos a disfrutar con Cristo desde el cielo para poblar este planeta Tierra. Número 3, y le voy a pedir a Santiago que me vaya ayudando, aunque me voy a tomar como 15 minutos. Pero me va dando ahí un fondito ahí para hacer un buen aterrizaje. Número 3, la seguridad de una salvación preparada. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe. Diga fe. La fe es creencia, la fe es confianza, la fe es seguridad. La fe es creer que soy salvo. La fe es creer lo que Dios promete para mi vida. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí entonces me doy contra la frente en la pared del pasaje. Porque me está hablando de una salvación para el tiempo postrero. ¿Y qué ahora? Y es algo que quiero señalar. Traducción en lenguaje actual dice, ustedes confían en Dios y por eso Él los puede guardar por su poder para que puedan ser salvados, mirando al futuro, tal y como está planeado para los últimos tiempos. La realidad es que Dios ya te salvó en Cristo Jesús ahora. Pero Dios también te garantiza la salvación para después. Nos lo ha hecho mediante la fe. Mike Perlman, quien utilizábamos el libro Teología Bíblica y Sistemática, y que para muchos era un tratado simplemente de teología, y los pentecostales han desarrollado volúmenes inmensos sobre teología. Pero Mike Perlman y muchos de ellos nos dieron los primeros escritos a nosotros, misioneros americanos. Mike Perlman trata sobre la situación de la inseguridad de la salvación y la seguridad de la salvación. Y eso simplemente es poder reconciliar esto. O sea, aquí hubo un grupito de jóvenes que leyeron un par de libritos, la mente se les torció, no tenían la madurez para entender, entonces decían, la salvación se puede perder, no hay que orar por los enfermos para que sean sanados, porque fueron mal dirigidos cuando estaban haciendo sus estudios. Y por eso es que usted necesita tener pastores, necesita tener maestros. Yo soy pentecostal porque el movimiento pentecostal con su enseñanza me convenció que es lo más correcto. Yo hablo en lenguas porque me dijeron que el bautismo y hablar lenguas me iba a ayudar a vivir una vida victoriosa. Yo oro porque creo que la oración Dios la escucha. Yo leo la Biblia porque creo que Dios me habla por la Biblia. Y yo creo que soy salvo porque la Biblia me dice que soy salvo. Pero Mike Perlman dijo que para poder entender esto de manera muy sencilla y simple, el ABC del doctor Mike Perlman, es tener unos principios para reconocer los medios de seguridad. El primer principio es saber que Cristo tiene el poder para salvarnos a nosotros. El poder de Cristo como Salvador. Si dice que soy salvo, es porque soy salvo. Si nos invitó a la venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues si Cristo enseñó eso, y le enseñó eso a Nicodemo, y le habló a la mujer samaritana, y le predicó a las multitudes, y habló, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los pacificadores, porque ellos alcanzarán la paz, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados soy cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Hay que creerle esa palabra que dijo Cristo Jesús. El primer medio de la seguridad eterna es el poder salvador de Cristo. El segundo medio de la seguridad eterna es la fidelidad que tiene el Espíritu Santo, que habita dentro de cada uno de nosotros. O sea, en realidad no voy a la iglesia a buscar la presencia de Dios, yo voy a la iglesia con la presencia de Dios. No oro en la mañana para recibir la presencia de Dios, yo me acuesto con la presencia de Dios, yo me levanto con la presencia de Dios, yo camino con la presencia de Dios, yo me muevo con la presencia de Dios en mi vida. Y el Espíritu Santo es fiel para estar con nosotros. El tercer medio de seguridad, dice el doctor Mike Perlman, son las promesas de una certeza de que lo que Dios dijo es lo que Dios dice y es lo que Dios dirá. Por eso citamos
la palabra muchas veces a Dios. Señor, tú dices en tu palabra. Señor, tú le dijiste a tus siervos los profetas. Señor, tú dijiste a través del apóstol Pablo. Señor, tú dijiste por medio de Juan. Señor, tú dijiste por medio de Pedro. Porque esas fueron palabras inspiradas y eso nos da la seguridad de nuestra salvación. Y cuarto, la infalible eficacia de la oración. Y cierro la cita. Mike Perlman, hasta donde tengo entendido, es el único que se atreve a hablar de la infalibilidad de la oración. Se habla de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Y no sé por qué razón teólogos posteriores no editaron esa declaración de Mike Perlman. Pero él habla de la infalible eficacia que tiene la oración. Tú no oras al vacío, tú no oras al techo. Es más, nuestra hermana anciana gobernante Vivian habló de Cristo como el invisible, el que no hemos visto, el que lo oímos por el Espíritu Santo, el que lo vieron aquella dódeca, el que lo vieron aquellos 12 apóstoles, y luego los 70 apóstoles comisionados también, que nosotros no los vemos a ese nivel. La Iglesia Ortodoxa Cristo, ellos hablan de los otros 70, donde pudo estar Bernabé, pudo estar Clemente, estuvieron otros. Habla de los 12, habla de los 70, habla de una multitud de más de 500. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, y se apareció a más de 500. Y luego a Santiago, el hermano del Señor. Y por último, el último, se me apareció a mí como un abortivo. Pablo quiere decir que después que se me apareció a mí, ya no se apareció a nadie más. Los demás pueden tener visiones, pueden ver a Cristo de diferentes maneras. Uno lo ven rubio, ojos azules, otro lo ven trigueño, otro pelo crespo, otro lo ven alto, otro lo ven bajito. No, pueden tener visiones acerca de Cristo. Pero el último que vio literalmente la resurrección de Cristo camino a Damasco fue Saulo de Tarso. Pues Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahí el Señor le dio las instrucciones y la vida de él fue cambiada. Nosotros nos basta con aceptar lo que Pablo vio, nos basta con aceptar lo que Marta, María vieron, nos basta con aceptar el testimonio de Pedro y Juan, nos basta con lo que dicen los evangelios, que Cristo resucitó el tercer día como él lo había profetizado. Dos cosas conviene que señale. Primero, que somos salvos. Dígale que está a lo suyo, yo soy salvo. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol nos dice claramente que la salvación viene por medio de la fe. Muchos de nosotros nos invitaron al altar, pasamos al altar, nos dijeron repita esto, repita aquello, lo repetimos. Pero aquellos que verdaderamente fueron salvados, como nosotros cuando hicimos esa oración, quizás algunos el primer día, otros lo hicieron días después. Yo siempre digo que no tengo certificado de nacimiento espiritual, porque yo recuerdo que me dijeron, para que estés en Teen Challenge, tan pronto hagan el llamado, pasa al frente y di lo que ellos te dicen. Lo repetí, pero después al otro día yo no sentía nada, volví y lo repetía. Todavía al mes, volví y repetía. Pero en ese proceso, puede que en esa primera confesión, en realidad yo no sentía nada, pero ahí el Señor vio el primer intento de mi vida, hasta que comencé a sentir yo la salvación. Creo con todo mi corazón, hermanos, que la salvación se siente. No sé cuántos levantan las manos y están de acuerdo conmigo, que en medio de la prueba tú sabes que tú eres salvo. En medio de dificultad tú eres salvo. Cuando viene el problema más grande a tu vida, tú eres salvo. Cuando pasa la tragedia más grande, tú eres salvo. Cuando te faltan todas las cosas, tú eres salvo. Cuando el diablo te dice que no eres salvo, le dice: diablo, quiero decirte que soy salvo. Cuando el diablo te quiere recordar de tus pecados pasados, tú le recuerdas de su destino futuro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros. Yo no me pude salvar, tú no te pudiste salvar. No es por las obras que pudiéramos hacer, sino que somos salvos por medio de la gracia y a través de la fe que se apropió de esa gracia salvífica para que nadie se gloríe. Por la mano de la fe, nosotros alcanzamos la mano de la gracia. Y con la mano de la fe y la mano de la gracia
nosotros nos abrazamos de la salvación. Se extendió la mano de la fe, se extendió la mano de la gracia y abrazamos la salvación. Y hoy nosotros disfrutamos el ser salvos. Esa seguridad que si nos toca partir al cielo, sabemos que somos salvos. La salvación es un don de Dios para nuestras vidas. Uno de los primeros dones que llega a nuestras vidas. Pero no somos salvos por las obras, somos salvos por fe. Pero el salvo hace buenas obras. Decía un famoso evangelista mexicano conocido como La Polvorita, el más sobresaliente de las asambleas de Dios de todo México. Tuve el privilegio de ir con Inmar Valle, me encontraba en Nuevo León, me encontraba en la capital del estado de Nuevo León, Monterrey, norte de México. Norte muy próspero, la gente son de más estatura. Nuevo León, usted nota las diferencias. Usted nota las diferencias en México entre más va subiendo hacia el norte. Los vaqueros verdaderamente surgen de ahí hacia el sur de Estados Unidos. Los mexicanos crean los vaqueros para el sur de Estados Unidos. La música mexicana se va transformando en la música folclórica de los sureños y toda una mezcla por ese acercamiento en el Río Bravo. Y yo escuchaba mucho de La Polvorita y estoy con José Inmar Valle en la colonia Guadalupe, allá en Monterrey. Él está al pie del Cerro La Silla. Los que han estado en Nuevo León saben que hay un cerro que tiene la forma de una silla gigantesca. Ahí hay oso, cuánta cosa. Y tiene una serie de cerros muy importantes. Los de Nuevo León conocen Las Mitras, conocen Topo Chico, Topo Grande. Es una ciudad próspera. Y a los que son regiomontanos en Monterrey le dicen que son codos, ¿verdad? Dicen que son codos. Pero uno aprende. Hablan cuando te hablan el español, es como un golpeado. Échale gana, hombre. Aviéntese, hombre. Tú sabes, tú escuchas, en México todos hablan diferente. Cada estado, en mi experiencia, es como un país diferente. La gastronomía en México es digna de admirar. Cada estado se distingue, la vestimenta, además de los muchos idiomas que tiene México. México goza de una pluralidad lingüística que es rica para las misiones. Cuando Estados Unidos va a mandar a hacer misiones, los mandan a estrenarse en México. Y hay una escuela de misiones que tiene las asambleas de Dios que yo he podido ministrar y predicar. La hermana Marí, que es muy amiga de Marlene, y que ha venido aquí, tuvo que ir a la escuela de misiones. Y ser misionero en México con las asambleas de Dios no es cualquiera. Tú tienes que ir a la escuela de misiones por lo menos, hacer 3 años de instituto, hacer el ISUM por lo menos 2 años, irte a la escuela de misiones. Les toma de 8 a 10 años para tú responder muchas veces a las misiones, dependiendo del país que tú quieres. Si son misiones citadinas, son misiones nacionales, muy diferentes. Pero si tú vas a ir a la India, tienes que aprender inglés para ser misionero en la India. Tú vas a África, tienes que aprender inglés para ser misionero en África. Pero si te vas quizá a algún otro lugar de África, que el idioma principal de los que conquistaron y controlaron ahí es el francés, tienes que aprender francés. O sea, los diferentes países de África tienen diferentes idiomas de aquellos que fueron los que controlaron esas naciones. Entonces, pero tú no puedes llegar a las misiones simplemente por decir soy misionero. Cuando nuestra hermana Marí estaba con Hilario en una actividad y estaban haciendo una presentación de misiones y la vi a ella vestida como una india y vi a otro vestido estilo Marruecos, vi a otro vestido con vestimenta africana. Entonces veía a otro que estaba vestido con las túnicas de Egipto. Recuerdo que cuando pasé nos dio literatura y como estoy en contacto con la India, le dije a ella, ¿has visitado la India? Y me dijo, todavía estoy en la escuela de misiones, preparándome para ir a la India. Y le dije, ¿te gustaría ir a la India? Y ella me dijo, sí, me gustaría ir a la India. Y le dije, Hilario, tómale la información. Hermana, te voy a pagar el pasaje, voy a hacer el contacto para que vayas a la India y antes que termine tus estudios, sepa lo que significa. Yo lo que quería más bien era como desanimarla cuando me dijo que iba a la India. Y pronto recibe el comunicado, estamos Hilario y yo de contacto, le hablé con Rosa, le pagamos los pasajes, llamé a Pastor Paniel, le dije, quiero enviar un estudiante de misiones que quiere llegar hasta la India. Y me dijo, bueno, obispo, aquí se le va a recibir, pero dile que cuando venga a la India no piense que llega a estar predicando.
Ella tiene que llegar a hacer misiones, la vamos a llevar a un leprocomio, la vamos a llevar a un orfanatorio, la vamos a llevar a un hospital, porque así es que llegan los misioneros allá. Tú quieres hacer obra misionera, tú te tienes que meter a un leprocomio, un hospital, tienes que ir a dar clases, si hablas inglés, enseñar inglés, y ahí camuflajeado es que tú puedes alcanzar a las personas. Tú vas a hacer misiones en Israel, tú tienes que entrar camuflajeadamente para enseñar inglés o enseñar cualquier otra cosa. Los misioneros llegan así, y tuvo esa maravillosa experiencia de llegar hasta la India, de hacer el trabajo. Lo otro es seremos salvos. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Me está hablando que ya soy salvo, pero me está diciendo que yo seré salvo. Lo que Dios te está dando es la seguridad de tu vida de salvación ahora. Pero Dios te está dando la seguridad de tu vida de salvación para después. No es que cuando muera todo termina. Cuando muero sigo siendo salvo. Y continuaré siendo salvo. Y hay que aquellos que son como enemigos nuestros en estas posturas dicen que nosotros creemos que la salvación se puede perder. Claro que sí. Muchos pueden perder la salvación. Muchos se descuidan en la salvación, como Sansón se descuidó con la presencia del Espíritu Santo. David dijo, y pon espíritu resto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y si uno se descuida, deja de orar, deja de asistir regularmente a la iglesia, deja de leer las Sagradas Escrituras, comienza a estar con las antiguas amistades que tenía o nuevos amigos que son del mundo. Se ven las andanzas anteriores. Comienza a retomar los malos hábitos del pasado. Fácilmente uno puede ir desconectándose del Señor. El Señor nunca se va a desconectar de ti. El Señor no te va a retirar la salvación, tú te vas a alejar de la salvación y tú te vas a alejar de esa conexión con el Señor. Por eso es importante la vida en comunidad, por eso es importante la vida en congregación, por eso es importante estar los unos con los otros. Voy a pararlo hasta aquí, porque si no voy a seguir. La próxima ocasión le voy a continuar, pero quiero cerrar simplemente con esto. Éramos enemigos de Dios. Y el mundo piensa que es amigo de Dios. Muchos religiosos piensan que son amigos de Dios. Y éramos enemigos de Dios, pero cuando Cristo Jesús murió y aceptamos la muerte de Cristo, por medio de Cristo Jesús hubo una reconciliación entre Dios y nosotros. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús vino a ser el que agarró la mano del Padre y agarró la mano del Hijo, hizo que se dieran todas las manos. Cuando vemos el cuadro pintado de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, recuerdo los que hemos estado muchas veces y los que han estado también. Ahora es más fácil tomar fotos, pero antes no te permitían porque tú tenías que ver la cámara y te veían. Pues ahora pues tú lo pones, toma, le cambia la cámara y lo hace rápido y lo hace. Ahora ya no tienen esa restricción. Pero lo más que impresiona allí es ese encuentro entre Dios y el hombre. Cuando la mano del hombre alcanza la mano de Dios y usted ve cuando van ese encuentro entre Dios y el hombre. Ese encuentro se hizo una realidad a través de Cristo Jesús para nuestras vidas. Cristo nos reconcilió para que Dios y nosotros seamos amigos. Abraham se le llamaba el amigo de Dios, pero ahora yo digo Fernando el amigo de Dios, Dagoberto el amigo de Dios, Omar el amigo de Dios. Hoy yo puedo decir Miriam la amiga de Dios, Ana la amiga de Dios. Hoy yo puedo decir que tú y yo somos amigos de Dios, Miguel el amigo de Dios. Nosotros somos amigos de Dios. Gracias a que esa enemistad que teníamos con Dios, cuando estábamos en el mundo pasado, éramos enemigos de Dios. O sea, nos sentíamos amigos de Él, pero Él decía, no, tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo.
Sí, pero que tú sabes que yo hago los rezos, tú no eres mi amigo. Pero tú sabes que yo hablo de ti, tú no eres mi amigo. Pero cuando hicimos esa conversión de fe y nacimos como nuevas criaturas en Cristo Jesús, Jesús se mete por el medio y dice, Padre, tienes que darle la mano a Felipe, tienes que darle la mano a Bonifacio. Por causa mía, ellos son tus amigos. Yo he tenido amigos reconciliadores. Uno de esos amigos es Carlos Osorio. Otro de esos amigos reconciliadores ha sido Israel Suárez. Han surgido momentos en el ministerio que con otro ministerio hemos chocado. Quizás por principios, por motivos, quizás por falta de carácter en uno de los dos. Hemos chocado y sencillamente tú sigues con lo tuyo y yo sigo con lo mío, como cantan los salseros puertorriqueños. Pero hay momentos que alguien quizá me ha malinterpretado a mí. O algo le ha sucedido, ha venido Israel, vamos a una comida, bueno, vamos a arreglar las pasas aquí, ustedes son líderes, esto hay que arreglarlo. Como líderes tenemos que hacerlo, pero mantenemos nuestra postura porque por eso somos líderes. Pero también a mí me ha tocado, con mis amigos también en momentos dados, que le he dicho, tienes que reconciliarte con fulano, no te queda otro remedio, no vas a avanzar mucho, y es mejor tener amigos que enemigos en el ministerio, y tú lo vas a necesitar en un momento dado, y si quieres avanzar en el ministerio, tú lo necesitas, para no cerrar las puertas en esa organización. Entonces vamos a una comida, siempre espero que uno de los dos la pague y yo no pagarla. Como le debo a Felipe una langosta, yo le debo a Felipe una langosta, pero esa se la voy a dar a lo último, porque yo quiero que él siga perseverando y que él siga desarrollando su pastorado, por eso no le he pagado la langosta. Esa langosta, mire, esa langosta ha parido langosta y da gracias a Dios, Felipe, que esa langosta ha parido langosta y sigue pariendo langosta. La herencia de Dios, aunque se ve lejos, está cerca. Jesucristo ha sido el testador. Para tú recibir una herencia, tú tienes que esperar que muera el testador. A no ser que se haga como algunos que la dan antes, en vida. Pero esa herencia eterna ya no la dio a nosotros, pero también nos tiene guardada parte de esa herencia en el reino de los cielos. Si un heredero muere antes de que la herencia sea repartida, se quedaba sin nada. Con la herencia celestial, aunque el heredero muera y no la haya recibido, la va a recibir allá. Hay una herencia en gloria. Les invito a estar puestos en pie, mis santos. Y yo estoy como carro de carrera y caballo de hipódromo, que si no hubiera tenido misericordia de ustedes por el reloj, seguía predicando. Ustedes cuando usted se queda que quiere, yo estoy así todavía con esa adrenalina que quiero seguir, pero no puedo seguir. Porque cuando tú predicas la palabra se disfruta. Padre Dios eterno, te doy gracias por cada siervo y sierva, porque somos salvos. Y eso es todo lo que queremos llevarnos en nuestros hogares, en nuestras vidas, vivir esta semana, vivir el día de hoy. Mañana decirle a los compañeros de trabajo, de escuela, directa o indirectamente, tú vas a crear la oportunidad de decirle, sabes que yo soy salvo. Y quizás eso abra la puerta para darle un testimonio de que tú, Jesús, me salvaste. O posiblemente, quizás con el silencio le dejes incógnita de que soy salvo. Si muero hoy, ya yo tengo una herencia celestial. ¿Sabes una cosa, amiga y amigo? Que yo tengo un gran amigo y mi gran amigo se llama Jesús. Quizás muchos amigos, Padre Eterno, necesiten saber que por Cristo, Padre, nosotros somos tus amigos. Porque Cristo vino a reconciliar esa amistad. Tuvo que pagar un alto precio. Tuvo que entregarse a sí mismo. Pero hoy todos gozamos de la salvación. Quiero que diga conmigo, yo sé que Dios dice en su palabra que Cristo murió por todos mis pecados, que por gracia, por medio de la fe, yo soy salvo. Dele un codazo a su hermano, dele una sonrisa y dígale, mi gente, yo soy salvo.